Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, buenas tardes, oyentes de Es Radio. Gracias por escucharnos también este viernes 15 de diciembre del año 2017. Lo bueno que tiene haber criticado en algunas ocasiones el partido o cosas que ha hecho el partido que preside una persona por la que tengo afecto es que cuando le tienes que elogiar, lo haces sin pudor. Don Santiago Abascal, presidente de Vox, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo que no me queda claro es si hoy me vas a criticar o me vas a elogiar. Pero puede bueno, haber de todo, puede haber de todo. Como debe ser. Pasan las mejores casas. Entre amigos también, Exacto. oye, y además aquí no hay grietas ni brechas, como pasa ahora entre las familias en Cataluña. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una de las últimas veces que entrevisté a Santiago Abascal, debatimos, no llegamos a la discusión, debatimos sobre si era oportuno o no hacer ciertas actuaciones, aunque yo entendía que era una forma de romper ese cerco mediático para que Vox saliera en prensa. En concreto me acuerdo que me estaba refiriendo, por ejemplo, a aquel acto en que Rocío Monasterio, con unas esposas y con el Código Penal, pues se fue, creo que una intervención de Puigdemont, ¿no? Sí, Puigdemont a decir, tiene que ir a la cárcel y tal. Mi idea era que a lo mejor yo me estaba tomando más en serio que lo que se podían tomar algunos a Vox y a lo mejor a personas como Rocío Monasterio, que sabía de su valía, por ejemplo, para asesorar legalmente a Vox. ¿A qué me refiero ahora cuando iba a decir que iba a elogiar? Pues a que, sabiendo que hoy iba a entrevistar a Santiago Abascal, le he pedido a Paloma Cuevas que me hiciera una documentación sobre las actuaciones que ha tenido Vox a la hora de presentarse y personarse en algunas causas judiciales y el papel que ha jugado este partido para que esas causas siguieran adelante. Y claro, al final le he dicho que me hiciera un resumen porque esta casa es modesta y hay que ahorrar en tóner de la impresora, Santiago, ya lo sabes. Y claro, me ha hecho cronología de algunas de las más llamativas y que a lo mejor los oyentes de radio no sabían que Vox estaba detrás de eso. El 15 de septiembre, Vox se querella contra los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña ante el referéndum ilegal. El 5 de octubre, Vox se querella en el Supremo contra Rajoy por dejación de funciones. El 11 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite la querella de Vox contra Puigdemont y su gobierno y contra la mesa del Parlamento de Cataluña. El 27 de octubre, Vox requiere al fiscal general del Estado que ordene la detención de Puigdemont y su gobierno. El 10 de noviembre, Vox solicita diligencias urgentes para que se investigue el origen de la fianza que ha pagado la ANC. El 16 de noviembre, Vox solicita al Supremo revocar la libertad provisional de Forcadell. El 14 de diciembre, única acusación popular, la de Vox, que recurre la libertad bajo fianza de los 6 consejeros. 5 de diciembre, Vox solicita a Llarena que se acuerde la detención inmediata de Puigdemont en cuanto pise territorio nacional. 12 de diciembre, Vox presenta su recurso contra la libertad bajo fianza de los 6 exconsejeros de Forcadell. 12 de diciembre, se juzga al promotor de la pitada al himno de la Copa del Rey de 2015 gracias a una denuncia de Vox, y así podríamos estar con algunas cosas más. Esto, que hubo un partido que en su momento lo estaba liderando, pero que a raíz de su desaparición o disolución del plano nacional, no del europeo, que era UPyD, y que fue muy importante para que se llevaran a cabo juicios, por ejemplo, contra la corrupción, esto antes lo hacía UPyD y Vox ha tomado esta iniciativa. ¿Hubo un cambio de estrategia, señora Abascal? No, realmente no, porque esto es algo que veníamos haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa que ahora ha trascendido. En esta ocasión incluso hemos sentido al lado a la Fiscalía General del Estado y quiero romper una lanza en memoria del fiscal Maza, que actuó con absoluta independencia y que siempre se apegó a lo que era la legalidad y no a ninguna interpretación del clima político, de las consecuencias políticas que podría tener. Y en los años anteriores no habíamos tenido cerca ni a la Fiscalía General y además no habíamos podido asumir las fianzas que los jueces nos imponían. Pero ya veníamos desde el año 2015 presentando querellas por prevaricación, desobediencia, malversación de caudales públicos, sedición, conspiración para la sedición y rebelión contra Artur Mas. Es decir, Vox viene haciendo esto hace mucho tiempo y también las querellas que, bueno, a día de hoy han dado lugar a juicios como la de la Copa del Rey presentada hace mucho tiempo. En realidad no ha habido un cambio de estrategia, sino que se están cometiendo muchos más crímenes, mucho más graves para los españoles,
con una gran visibilidad mediática y se nos está viendo más. Y además hemos podido asumir las fianzas también muy elevadas que nos han impuesto los tribunales gracias a la colaboración de los españoles. De españoles que probablemente no nos votan, incluso no nos van a votar nunca, pero que agradecen que Vox pueda representarles como acusación popular en estos momentos. Con lo cual no hay un cambio de estrategia. ¿Cree que... cree, porque es muy pronto, lo sé que es muy pronto, pero con la desgraciada muerte de Maza, ¿ha notado algún cambio en la Fiscalía o sigue mereciendo los elogios de Vox? Pues la verdad es que no hemos notado ningún cambio y sigue mereciendo los elogios de Vox porque todas las actuaciones posteriores en los tribunales, cuando, por ejemplo, ha habido que pedir que no fueran excarcelados los consejeros que estaban en prisión, han coincidido con la acusación popular. ¿Confía en la justicia, en que la justicia termine poniendo a cada uno en su sitio de los protagonistas del golpe en Cataluña? Yo creo que en España adolecemos de una correcta división de poderes y hay una gran capacidad de influencia de los partidos políticos, una gran capacidad de influencia gubernamental en el ámbito de la justicia, en el ámbito de los medios de comunicación, en muchos ámbitos. Y a pesar de eso, a veces nos encontramos a españoles valientes, en todos esos ámbitos también, que consiguen sortear las presiones gubernamentales. Creo que esas presiones van a existir, gubernamentales y también de la oposición. Hemos visto que Iceta ya está pidiendo indultos antes de que sean juzgados, pero estoy convencido de que va a haber en la Judicatura, en la Fiscalía y también gracias a la acusación popular una vigilancia tan extrema que no va a ser posible eludir la acción de la justicia y las condenas severas que merecen por los delitos que han cometido. En algunas encuestas sale ya Vox como posible nuevo partido en el Congreso, representación con 1, 2 diputados. ¿Manejan ustedes alguna encuesta en la que el resultado sea mejor o peor? ¿Se creen ustedes las encuestas? ¿Han notado algún cambio de apoyo de la ciudadanía? Hombre, hemos pasado en los últimos meses, a raíz de lo que ha ocurrido en Cataluña y a raíz de la respuesta de Vox en Cataluña, de los 3.000 a los 5.000 afiliados. Vox estaba entre los 3.000 y 3.500 permanentemente y el crecimiento del partido ha sido sorprendente en este tiempo debido a eso. Notamos también un alcance extraordinario en redes sociales y la verdad es que ahora no hay ciudad que visitemos donde no se llenen los salones, ¿no? En los lugares donde antes nos esperaban 30, 40 personas, ahora nos esperan 300, 400. Y eso es muy significativo. La verdad es que estamos muy contentos y muy esperanzados, pero no podemos vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Falta año y medio para las elecciones y Vox en estos momentos tiene una visibilidad importante que tiene que conseguir mantener hasta ese momento para que eso que algunos han notado, y es que Vox es útil, incluso sin representación, pues sea premiado a la hora de concurrir a las urnas. ¿Y a qué crees que se debe esos apoyos nuevos que usted dice que está teniendo su partido? ¿A que los medios le dan más cobertura? ¿A que hay algo que haya cambiado en España? ¿A que ustedes han conseguido enviar el mensaje que era necesario para que captaran a más gente? Hombre, Vox lleva mucho tiempo, voy a hablar de dos temas, de Cataluña y del islamismo. Lleva mucho tiempo hablando con claridad del problema del islamismo, de las mezquitas fundamentalistas en España, de la necesidad de detener la inmigración procedente de los países islámicos. Lleva mucho tiempo diciendo que había que aplicar el artículo 155, cuando el PP y Ciudadanos eso les parecía un escándalo. Lleva mucho tiempo pidiendo la detención y el encarcelamiento del gobierno de la Generalidad. Lleva mucho tiempo poniendo sobre la mesa la necesidad de plantear la ilegalidad de los partidos separatistas para que no puedan estar en el Congreso, por ejemplo. Y de repente todas estas cosas se han puesto en la actualidad política española. De hecho, el punto de inflexión para Vox en cuanto al crecimiento en afiliación fue a raíz del atentado de Barcelona, sorprendentemente. Después de ese momento hubo muchas personas, también debido a lo que Vox dijo en aquellos momentos, exigiendo la presencia del ejército, el nivel de alerta 5, cuestionó la inmigración, las ayudas sociales a los inmigrantes ilegales. Hubo muchas personas que empezaron a mirar a Vox y Vox empezó a crecer en ese instante de una manera llamativa que continuó con nuestra respuesta al golpe de Estado separatista. Yo creo que la clave para Vox es la perseverancia, más allá de que podamos hacer, como decías al inicio, ¿no?, acciones más espectaculares, más llamativas, más rocambolescas, o más allá de que podamos hacer acciones más serias. Yo creo que Vox es percibido como un partido que ha perseverado, que sigue ahí. Algunos se sorprenden y dicen, bueno, pero los de Vox todavía existen, ¿no? Y además, como el partido de la claridad. Nosotros podremos gustar o disgustar, pero se nos entiende clarísimamente todo lo que decimos. Ha habido, yo creo que un problema a la hora de conciliar esos dos grandes temas que usted mencionaba, del islamismo y del separatismo, y es que a la hora de hacer campaña con el tema del islamismo, ustedes
se equivocaron en acercarse a ciertos partidos europeos que cuando ha habido que abordar el tema del separatismo en Cataluña no han dudado en hacer campaña por los separatistas catalanes? Esos eurófobos, puede ser del Reino Unido o el Frente Nacional en Francia, el acercarse a, si es que lo han hecho, o no sé si acercarse, pero sí por lo menos no sé si querer coaligarse o hacer algún tipo de acercamiento, ¿fue un error? ¿No fue un error? ¿No lo hicieron? Porque es verdad que luego esos mismos partidos se han puesto no de perfil, sino del lado de Puigdemont y de los separatistas, y ya se ve que los ultras, sean en Flandes, sea el UKIP o sea el Frente Nacional, en cuanto pueden atizar a España, sea vía Puigdemont o lo que sea, se ponen del lado de ellos. ¿Cómo lo han vivido ustedes eso? Bueno, yo me alegro. Bueno, nosotros cometemos errores, pero no creo que sea el caso por entablar contactos con partidos diferentes al nuestro en muchas cosas, pero con los que podemos coincidir en asuntos muy importantes. Y me refiero a la elección de civilización, la identidad europea, la identidad occidental, la identidad judeocristiana frente al multiculturalismo, que es la puerta abierta al caballo de Troya del islamismo, es decir, frente a la inmigración masiva. Yo ahí sé quién está diciendo las cosas correctas en Europa. Digo que me alegro de que me hagas esta pregunta porque también en esta casa a veces se ha dicho esa foto de Santiago Abascal con Farage. Yo no he visto a Farage en mi vida, jamás. Vox ha tenido fundamentalmente contactos con el Frente Nacional, que es el partido de todo ese grupo de la Europa de las Naciones y las Libertades que mejor se ha portado en el asunto de Cataluña. Así como los austriacos, como los ingleses, que ya están fuera de ese grupo, y otros han actuado como auténticos enemigos de España, no ha hecho lo mismo el Frente Nacional. No se puede decir eso. Nosotros, en aquel momento, yo creo que fuimos, algunos dirán, irresponsables. Nosotros creo que fuimos audaces y valientes al tener un contacto. No podíamos tener otro, por otro lado. ¿Con quién íbamos a contactar? ¿Con los liberales de Albert Rivera en Europa? ¿Con liberales, que se hacen llamar liberales, pero no creo que lo sean tanto? ¿Con los del Partido Popular Europeo? ¿Con los socialistas europeos? Realmente solo podíamos entablar el contacto con la Europa de las Naciones y las Libertades, con 3 puntos de coincidencia y con muchísimas divergencias. Una afirmación de la soberanía de los Estados frente a la Europa federal que quieren construir los burócratas de la UE. Eso no es eurofobia, eso es querer construir una Europa distinta. Una afirmación de la propia cultura frente al multiculturalismo impuesto por esas oligarquías europeas y mundialistas, y una reacción difusa, porque cada uno elige en qué se opone, frente a la corrección política. Yo en eso estoy de acuerdo. Yo no estaré de acuerdo probablemente nunca con el Frente Nacional en su política económica, en el deseo de salir del euro, pero en la elección de civilización, de si la cultura occidental judeocristiana o el Islam, tengo claro que estoy con ellos y no con Macron. Lo de cabalgar contradicciones supongo que lo tendremos que hacer todos y no solo Pablo Iglesias. Pero lo importante, para concluir con esta respuesta, si no quieres preguntarme algo más, es que tenemos tiempo, Santi. Algo más sobre esto, me parece bien. Sí. Vox es un partido español y la única obediencia de Vox es al pueblo español, a la nación española, a nuestros electores, a nuestros simpatizantes y al conjunto de los españoles a los que estamos pidiendo el voto. Es decir, Vox no depende absolutamente de ningún otro partido y cualquiera que esté contra los intereses de España, se llame Frente Nacional, UKIP, Macron, Sarkozy, me da igual quién sea, es un enemigo para Vox. Y no cree, y se lo digo por la experiencia que nosotros tenemos en esta casa, de que a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Si uno cree en algo, no necesita ir a buscar gente que le pueda apoyar, porque a lo mejor uno se puede terminar arrepintiendo. ¿No cree que en este momento en el que hay cosas que son tan tabúes y tan políticamente incorrectas para la clase política o para parte de la clase política, pero que la sociedad española desde septiembre ha dicho, bueno, ya está bien, que es esto de estar siempre los mismos agachando la cabeza y en silencio? ¿No cree que en ese, se lo digo desde el punto de vista práctico, en ese caladero de votos tan grande que hay en España, pueden ustedes asustar, ahuyentar a mucha gente que a lo mejor lo único que quiere votar es un partido que no caiga en el extremismo, pero que sí diga, oiga, es que ahora extremista es el que dice, a lo mejor hay que ver esto de las autonomías, cómo se está haciendo bien, se está haciendo mal, o, oiga, que el español no tiene por qué avergonzarse ni ser discriminado? El hecho de que le puedan relacionar con el Le Pen español o el Frente Nacional y Vox,
¿Esto no cree que le puede perjudicar a usted? ¿No cree que a lo mejor sería mejor no mezclar, aunque se quede uno sin apoyos en Europa? Bueno, yo creo que es evidente que eso puede ocurrir y que eso en parte ha ocurrido. Pero claro, Vox es un partido que tiene posición en muchas materias. Vox se ha posicionado con toda claridad en la defensa del derecho a la vida de los no nacidos y sabemos que esa no es una posición mayoritaria y que hay gente que probablemente pues no se decida a votarnos incluso por eso y que en cambio le encanta nuestra posición contra el Estado de las autonomías, le encanta nuestra posición contra el asedio fiscal de los políticos para sostener el Estado de las autonomías. Pero yo creo que Vox tiene la responsabilidad de decir cuáles son todas sus ideas, todo su programa. Sabemos que ahora lo más urgente es la crisis de unidad nacional y por eso nosotros estamos hablando de eso. Pero insisto, nosotros no nos hemos coaligado con nadie. Hemos mantenido una serie de contactos con unos grupos que sabemos las consecuencias que pueden tener desde un punto de vista de la imagen, solo en aquellos asuntos en los que estamos de acuerdo. Que además yo me malicio que hasta estoy de acuerdo contigo en esos asuntos. Otra cosa es que pueda discrepar muchísimo de otras de sus políticas, de las políticas que quieran para Francia, que a mí no me importan. Es decir, si el Frente Nacional quiere subir los impuestos en Francia, pues mejor para los españoles. De verdad, entiendo lo que dices, pero que no nos hemos casado con ellos, no dependemos de ellos, no estamos en ninguna coalición. Ha sido un contacto que yo reconozco que a mucha gente le ha generado zozobra, desconfianza y temor. Yo pido tranquilidad, porque Vox sigue siendo lo que ha sido siempre y va a seguir siendo lo que ha sido siempre. Hay un partido, he dicho antes, casi toda la clase política parece que no está captando que la sociedad española, yo creo, a lo mejor estoy equivocado, ha cambiado en los últimos meses. Y eso se ve cuando uno mira las fachadas, dice, anda, ¿qué pasa? Que en España hay tantos fachas que cuelgan las banderas del balcón. En España la gente se enfada ahora por cosas que antes no se enfadaba. Hay un partido que yo creo que sí ha captado el mensaje. No sé si lo hace por un interés solo partidista o porque ha dicho, oye, yo creo que a partir de ahora estos deben ser unos principios en los que debemos basar nuestra línea política. Yo creo que ese partido es Ciudadanos, digo, con representación en el arco parlamentario. Y eso se ha visto en algunas iniciativas, como el adoctrinamiento, donde ha puesto en un brete al ministro Méndez de Vigo, como el tema del cupo vasco y demás. ¿Qué le parece a usted lo que está haciendo Ciudadanos? Porque es verdad que se está disparando las encuestas. Algunos se disparan las encuestas de una forma más modesta de momento, como es Vox, que para ustedes es ya una buenísima noticia romper ese techo que estuvieron a punto de romper en las elecciones europeas. Y Ciudadanos, sin embargo, lo que estamos viendo es que ahora puede hacer el milagro de ser incluso la primera fuerza política en Cataluña y en las elecciones generales que vienen también se está diciendo que han subido mucho. ¿Cómo lo ve usted? En términos comparativos es normal que mucha gente ahora se decida por apoyar a Ciudadanos, porque la inacción del gobierno ha sido de tal naturaleza. Del golpe de Estado separatista no nos ha salvado el gobierno de España. Nos ha salvado la Fiscalía, nos ha salvado Su Majestad el Rey y nos ha salvado el pueblo español que ha salido a la calle, no en Barcelona el día 8 que salieron, no, el día 29 de septiembre todas las plazas de España se llenaron, convocados por la Fundación para la Defensa de la Nación Española, sin apoyo mediático. La gente salió a través de las redes sociales, a través de los WhatsApps. Después... Yo creo que hubo, no sé, dicen, alguna radio o algún periódico que dijo algo de... mediático. Bien, que nosotros... Con muy poco apoyo mediático. Bien. Vale, está. Tengo que hacer esa precisión siempre con vosotros. Es verdad que aquí broma, se dijo, lo dijisteis vosotros, lo dijo Luis del Pino, pero en otras muchas ocasiones, vosotros también habéis apoyado algunas movilizaciones y erais los únicos y no se llenaban de esa manera. Aquí ha ocurrido algo, ha habido una reacción del pueblo español, de la gente que no está pensando en España todo el día, en la bandera, que no lleva una pulsera, sino que se siente español de manera natural, tranquila, de la España que madruga y que ese día decidieron salir, para nuestra sorpresa, en tromba a la calle. El día 29 en todas las plazas, el día 7 en Madrid, en una manifestación gigantesca que sorprendió incluso a los propios convocantes, que éramos nosotros desde la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y luego en unas manifestaciones espectaculares en Barcelona el día 8, por cierto, secuestradas por los convocantes, porque se secuestró el espíritu de esa manifestación. Y lo digo porque lo que gritaba allí la gente era justicia en forma de un grito popular, que era Puigdemont a prisión, y se le chafeaba la conducta permanentemente desde la tribuna, Borrell y los de Sociedad Civil Catalana, diciéndoles no gritéis como las turbas del circo romano. Pero ¿quién ha sido el que ha provocado esa reacción? Yo creo que ha sido el pueblo español, los fiscales y ha sido Su Majestad el Rey fundamentalmente.
Eso le iba a decir, porque es verdad que también Felipe VI ha sido como una especie de catalizador de que la gente diga, anda, si es que si el jefe del Estado está con nosotros, ¿por qué me voy a quedar en casa? A propósito... Decía en contraste con lo que había hecho el gobierno. Por eso es normal que ahora Ciudadanos tiene unas posiciones más contundentes que, desde mi punto de vista, resultan sobrevenidas, porque nosotros hemos visto cómo Ciudadanos no quería el 155, ahora ha querido el 155 para forzar a Rajoy a decretar un 155 y a la vez decretar su suspensión, como hizo Puigdemont, convocando unas elecciones que para nosotros son un error. Porque el 155 no era para hacer presidenta de la Generalidad a Inés Arrimadas, sino para que el Estado tome el control en Cataluña de una manera duradera. Entonces, pero claro, en contraste con la debilidad, con la indolencia de Mariano Rajoy, es normal que muchas personas miren hacia Ciudadanos. Insisto, para nosotros la posición de Ciudadanos es sobrevenida y es interesada. Ya sé que muchas de las personas que están ahí, y algunos son amigos, tienen estas convicciones, pero yo observo a Ciudadanos como oponente político y he tenido también que escuchar las críticas de Ciudadanos, algunas de las querellas que planteaba Vox contra Artur Mas en el año 2015. Con lo cual, yo de estas cosas ahora me tengo que acordar. Algunas preguntas trampas se las tengo ya preparadas desde casa y otras se me ocurren en el momento. Esta es una pregunta muy trampa y muy ficción, ¿eh? Si no estuviera usted metido en política y no existiera Vox, ¿a qué partido votaría usted? ¿A qué pregunta? Pues igual no votaría. Es que es una pregunta absolutamente tramposa porque efectivamente no será usted el primero que lo dice, lo he dicho yo primero. Ya, pero es que está haciendo esa pregunta a mí. Es decir, yo no podría estar en mi casa viendo que no hay un partido que me represente y no intentando fundar ese partido. Estaría intentando fundar otro. Bien, bueno, pues aquí va la segunda pregunta trampa y esta la teníamos preparada de casa. Le voy a preguntar si usted sobornó de alguna manera a la persona que va a hablar. Yo creo que ahora mismo Ciudadanos es el Vox de la política española, es decir, se ha situado a la derecha del Partido Popular. Si me pregunta, yo le digo claramente que mi determinación y mi decisión es el intentar siempre entenderme con las ¿Hubo algún tipo de maletín, llamada, gesto, promesa a Pedro Sánchez para que les metiera a ustedes en la escena política y les dijera que son... Es verdad que decía, Ciudadanos es el Vox, pero entonces Vox es el Ciudadanos. La verdad es que es una comparación tremenda, ¿no? Porque nos reímos mucho cuando hizo esto porque dijimos, bueno, está bien que hable de nosotros, pero esto de que es el Vox de la política española, como si Vox fuera de la política checoslovaca o de Marte, ¿no? Es que Vox es de la política española. Podríamos haber reunido un maletín para poder sobornar a Pedro Sánchez, pero claro, reunir maletines para sobornar a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Monedero, a Rufián, a Echenique y a todos los que ahora sistemáticamente están hablando de nosotros y atacándonos, eso era algo mucho más difícil. Sabemos que preocupamos a la extrema izquierda y sabemos que preocupamos a los separatistas. Cuento aquí que en una de las conversaciones interceptadas a raíz de, por cierto, una de las querellas que aquí no se han dicho, creo, de la presentada en enero en el Juzgado 13 de Barcelona. Todas las actuaciones del Juzgado 13 de Barcelona... Le he dicho antes a Paloma, digo, me falta una que es la que recuerda a Luis del Pino, que si no hubiera sido por esa querella no se hubiera podido empezar todo lo que se empezó en Cataluña. Y es presentada en enero a raíz Probablemente de las declaraciones... me la haya puesto, sí, igual está... me he perdido, sí. A raíz de las declaraciones de Santiago Vidal, nosotros decidimos presentar una querella no ya contra los aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sino contra los que creemos que son los fontaneros del golpe. Y hay un juez valiente que en estos momentos está pasándolo mal porque está enfermo en un hospital, que se decide a instruir esta causa y a investigarla, decreta el secreto de sumario y empieza a hacer investigaciones, intercepta conversaciones, y en una de las cuales, entre dos personajes implicados en esta trama del golpe, uno otro dice, bueno, pero esto está en los tribunales, ¿cómo está? Dice, no, tú tranquilo, esto va todo bien, pero bueno, he oído que hay un tribunal que está conociendo de este asunto. Dice, bueno, sí, lo que más nos preocupa es una querella que ha presentado Vox. Y eso lo dicen los propios golpistas en las conversaciones interceptadas que son transcritas en un informe de la Guardia Civil. Para nosotros es una gran satisfacción que Pedro Sánchez se meta con nosotros, que los golpistas digan que están preocupados con nuestras actuaciones y que... Y estoy convencido de que en el Gobierno también están preocupados con la existencia de una acusación popular que en ningún momento va a someterse a ningún tipo de presión y que va a mantener hasta el final las acusaciones más duras contra los que han dado un golpe de Estado en España. ¿Qué le diría usted a nuestros oyentes? Hay que decir que el crecimiento de la audiencia de Radio
aparte de por el mérito de la gente que trabaja aquí, Luis del Pino, que acaba de llegar para la tertulia, por supuesto José María Marco, que también está, Cayetano González, es que si no cito a los tres tertulianos, luego esto supongo que en el partido le pasará igual, se me va a enfadar alguno, aparte de por el tirón de siempre de Federico, de Luis Herrero y compañía, también es porque la sociedad española ha despertado. Bueno, a todos nuestros oyentes, algunos de una ideología, otros de otra, ¿qué les diría usted cuando dicen Vox es de extrema derecha? ¿Pero eso lo dicen los oyentes de radio? No. Cuando escuchan vale, cuando que ellos dicen, les dicen que dicen claro, eso. Cuando lo escuchan dicen, si Ciudadanos es la extrema derecha, Vox es claro, el Gengis Khan. Yo les diría que no pierdan un minuto, que el que diga eso será que es de extrema izquierda o que es un separatista peligroso y por lo tanto que no pierdan un minuto en justificar a Vox o en defender a Vox, que lo que tienen que hacer es, si creen en lo que nosotros estamos defendiendo, convencer a su entorno, a sus amigos, a sus familiares de cuál es el programa de Vox y que se olviden de esas etiquetas. Yo creo que es muy bueno que digan que Vox es de extrema derecha, que Vox es fascista, que Vox es xenófobo, que Vox es islamófobo, que Vox es retrógrado. ¿Vox es todas esas cosas? No es ninguna de esas cosas, pero es un buen síntoma que digan todo eso de nosotros. Lo dijeron de Donald Trump, y Donald Trump ganó las elecciones. No creo que nosotros estemos en esa posición todavía, pero creo que es un buen síntoma de que preocupamos a nuestros adversarios y a nuestros enemigos, que también los hay. ¿Es trumpista Vox? No, yo creo que, Trump es un fenómeno norteamericano, un poco extravagante en algunas cosas desde la postura española, desde el ser de un español, y algunas cosas de Trump nos gustan y otras no nos gustan, pero sí hemos visto con alegría la victoria de Donald Trump en la medida que daba una patada en el tablero de la corrección política. La última pregunta no es una pregunta trampa, es una pregunta que puede ser difícil, pero se la tengo que explicar. Hace unas semanas, 2 semanas o 3 semanas como mucho, en el lugar donde está usted, vino un político del Partido Popular Vasco, el señor Maroto. Una entrevista intensa, porque el presentador del programa estaba empeñado en preguntarle por el tema del cupo vasco, que cómo es posible que el Partido Popular diga que es una negociación limpia, transparente, justa, que está bien y demás. Y entonces, tanto le pinché yo al señor Maroto sobre el asunto, Lo sé. Que me quiso responder, yo no sé si dándome un pellizquito diciendo, oiga, que hay algunos de los que usted habla bien y demás. Escuche lo que me dijo. Adolfo Suárez lo votó en 1981. Grandes ministros de España y grandes hombres del Partido Popular del País Vasco, por ejemplo, Jaime Mayor Oreja, han sido grandes defensores de este cupo vasco. Incluso Santi Abascal, que ahora está en Vox, cuando fue parlamentario vasco, también decía que sí al cupo vasco. ¿Y? Yo digo no al cupo vasco. El cupo vasco es un privilegio y lo que es un privilegio es un perjuicio para los demás. Creo que es un anacronismo inaceptable que importa un bledo al conjunto de la población en el País Vasco, que es un asunto que importa fundamentalmente a las oligarquías políticas y empresariales, y hemos de acabar con el cupo vasco para que haya en España de verdad una nación de ciudadanos libres e iguales, igual que pensamos que hay que acabar con determinadas competencias en manos de las autonomías como la educación, sanidad y justicia. Yo no he tenido que intervenir nunca en el Parlamento defendiendo el cupo vasco. ¿Que habré votado alguna vez con mi grupo? Evidentemente. Supongo que cuando ha habido que votar algo he votado disciplinadamente, porque yo al final entré en política, como tú sabes, por circunstancias excepcionales, muy joven, y fundamentalmente motivado por la cuestión del terrorismo, en la que me sentía tan a gusto en el Partido Popular de José María Aznar. También el Partido Popular defendía las autonomías, y yo no defiendo las autonomías. Si en algún momento he tenido que votar algún asunto con mi antiguo partido, que a día de hoy no comparto, no lo puedo negar, pero yo no defiendo el cupo vasco, ni he creído nunca en el cupo vasco. Es más, si hubiera creído en eso, que no he creído, he cambiado, pero he cambiado a mejor, no a peor, como Maroto, porque Maroto antes estaba a favor de una política antiterrorista contundente y después estaba encantado con su peluquera de Bildu y haciendo todo tipo de justificaciones de esta gente. Con lo cual, cuando uno cambia, si cambia, lo que tiene que procurar hacer es cambiar a mejor. Y Maroto ha cambiado a peor en muchas cosas. ¿Seguimos siendo amigos de Maroto? Yo cuando me encuentro con Maroto, con Oyarzábal, con Borja Semper, tengo con ellos un trato cordialísimo, lo que no quita para que les diga las verdades y mi enfado con el modo en el que han actuado en la política vasca.
Don Santiago Abascal, presidente de Vox, no sé si ha quedado algún asunto por el que usted querría decir algo más. Ahora aproveche que le están escuchando los oyentes de radio. Yo le he hecho las preguntas que creía que tenía que hacerle, algunas tramposillas, otras difíciles y otras en las que no tengo reparos en reconocer esa labor judicial que han hecho ustedes, porque es verdad que muchas de las noticias judiciales no podemos todos los días recordar de dónde viene el origen. Por eso le hemos dedicado media hora de apertura del programa, porque creo que en el día de hoy, en el que además, y por ejemplo, otra de las cosas que no hemos contado es quién se ha personado en la causa del asesinato de Víctor Lainez en Zaragoza. Si quiere decir algo más que crea que tienen que escuchar los oyentes de radio, aquí tiene estos micrófonos. Bueno, pues más que defender ningún otro asunto del programa de Vox, tener un recuerdo para Víctor Lainez, que ha sido asesinado por ser español y que es la primera víctima de esta naturaleza desde que la banda terrorista ETA dejó de asesinar. Por lo tanto, estamos ante un hecho criminal absolutamente significativo en la vida política y social española. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos ante la efervescencia de la violencia de la extrema izquierda, que siempre ha estado conectada con los separatistas. Y esto se vio en Zaragoza también, no digo con el atentado contra Víctor Lainez, sino en el momento que los podemitas, para hacer el caldo gordo a los golpistas, convocaron un evento en un pabellón en el que decidieron arriar la bandera de Aragón y la bandera de España, y se encontraron con la oposición de familias que acudieron con sus banderas de España a rodearles y a aplicarles un poco de jarabe democrático del que le gusta a Pablo Iglesias, y se les calificó de neonazis y de todo tipo de cosas. Yo creo que esto que está pasando en España es muy bueno. Que Pablo Iglesias no pueda recorrer nuestro país sin que la gente le recuerde lo que piensa de él, con tranquilidad, con amabilidad, pero aplicándole un poco de jarabe democrático como él pedía para todos los demás, es no solo bueno, sino absolutamente esencial para evitar el envalentonamiento de la extrema izquierda. A mí es que el jarabe democrático que recetaba Pablo Iglesias me daba un poco de reflujo. Me tomaba luego GastroPlus y ni siquiera. ¿No es peligroso ese jarabe democrático que recetan los extremistas? Yo estoy de acuerdo en que es peligroso, pero hay que tener en cuenta que nos lo están aplicando. Y quedarnos de brazos cruzados sin ningún tipo de defensa, sin que vean que la gente les increpa, les afea su conducta de una manera pacífica, yo creo que es contraproducente. El problema es que siempre eso empieza de una forma y luego puede terminar de otra, señor Abascal. Es que yo creo que si empieza de la forma que quieren ellos, nos arrollan. Santiago Abascal, presidente de Vox, muchísimas gracias por haber venido. Sé que además ha tenido que compaginar muchas cosas para conseguir llegar a la hora. Me alegra de que haya podido disfrutar de una parte familiar, aunque no del todo, porque un periodista malvado le dijo que tenía que estar a las 4. Ha sido un placer estar contigo y además he conseguido ver por un minuto la función de Navidad de mi hija, que estaba muy atenta si estaba yo entre el público, y habría sido demoledor que no me encontrara allí. Antes de que las hordas de seguidores de Vox me llamen malvado, tengo que decir que la ha visto bien y la ha visto entera, no por un minuto, ¿eh? No le hubiera dejado quiero yo. decir que si llega a durar un minuto más, no llego al momento del inicio de la entrevista. Santiago Abascal, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros una vez más. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.